Buenos días, en este vídeo voy a tratar de explicaros qué es la integral de una función y cómo se calcula. Llamamos primitiva de una función y la vamos a denotar como f de x, f grande, ¿vale? Es primitiva, es una función primitiva de f pequeña de x si cuando derivamos f grande de x el resultado es f pequeña de x. Por ejemplo, x cubo es la función primitiva de 3x cuadrado, porque al derivar f de x, que es x cubo, nos da f pequeña de x, que es 3x cuadrado. Vale, hasta ahí está bien. Entonces, si yo quiero calcular la función primitiva de 3x cuadrado, yo haría la integral de 3x cuadrado diferencial de x, y eso me daría x cubo. El cálculo de la primitiva de una función viene determinado por este símbolo de integral, y tras la función ponemos diferencial de x siempre, porque realmente una integral es una suma de muchas superficies. En eso no vamos a entrar, simplemente la integral de 3x cuadrado por diferencial de x sería x cubo. Vale, pero si nosotros derivamos, por ejemplo, x cubo más 2, su derivada también es 3x cuadrado. Si derivamos x cubo menos 5, su derivada también es 3x cuadrado. Por lo tanto, hay infinitas primitivas de 3x cuadrado. X cubo más 2 también es primitiva de x cuadrado, de 3x cuadrado, perdón. X cubo menos 5 también es primitiva de 3x cuadrado. ¿Eso cómo se denota? Pues decimos que la integral de 3x cuadrado es x cubo más una constante indefinida, que no sabemos exactamente de cuál de sus primitivas proviene 3x cuadrado, ¿vale? Entonces es x cubo más c. El conjunto de todas las primitivas de una función es lo que llamamos integral. Entonces, por eso este símbolo es el símbolo de integración. Integral de 3x cuadrado por diferencial de x es x cubo más c. Bueno, pues fijaos. Imaginaos que ahora yo quiero, en vez de hallar la integral de 3x cuadrado diferencial de x, bueno, primero vamos a ver cuáles son las propiedades de las integrales. En primer lugar, la integral de f de x más g de x más o menos por diferencial de x es igual a la integral de f de x diferencial de x más menos integral de g de x diferencial de x. Es decir, es lo mismo hacer la integral de una suma que la suma de las integrales. Y la segunda propiedad es que es la integral de una constante por f de x es igual a la constante por la integral de f de x. Es decir, una constante puede entrar o salir de la integral según nos interese para siempre que esté multiplicando, ¿vale? Y una constante, un 3, un 5, un 8, una x nunca puede entrar y salir de la integral así por las buenas, ¿vale? Tienes que integrarlo. Bueno, pues visto esto, podemos empezar a ver cuáles son las integrales de las funciones elementales. Bueno, como hemos visto, por ejemplo, la integral de 3x cuadrado es x cubo porque directamente 3x cuadrado es la derivada de x cubo. Pero imaginemos que lo que nosotros tenemos que hacer es integrar x al cubo, ¿vale? Diferencial de x.
Bueno, ¿de dónde procedería una derivada que tuviera x cubo? Pues por ejemplo, la derivada x a la cuarta es 3x cuadrado, digo 4x cubo, ¿vale? Es decir, esto sería la derivada de x a la cuarta, pero le faltaría un 4, que es una constante. Como hemos dicho que en una integral una constante puede entrar o salir, si tenemos una constante multiplicando, puede entrar o salir de la integral como nosotros queramos, bueno, pues esto lo podemos solucionar si multiplicamos aquí y dividimos por el mismo número. Yo puedo multiplicar por 4 que me hace falta, dividir por 4 y esta expresión es exactamente lo mismo. Vale, este 4 que está aquí fuera, multiplicando a la integral, puede perfectamente pasarlo a multiplicar dentro de la integral. Es decir, esto es igual a un cuarto por la integral de 4x cubo diferencial de x. Pero 4x cubo es la derivada de x a la cuarta, así que esto ya sabemos que su integral es x a la cuarta. Es decir, esto sería x a la cuarta partido por 4 más c. De la misma forma, si nosotros integramos x a la sexta, por ejemplo, bueno, pues si esto proviniera de la derivada de x a la séptima, sería 7x a la sexta. Si multiplicamos por 7 y dividimos por 7 aquí, y ahora este 7 lo introducimos dentro de la integral, nos queda un séptimo integral de 7x a la sexta diferencial de x. 7x a la sexta es la derivada de x a la séptima, por lo tanto esto es x a la séptima partido por 7 más c. ¿Vale? Entonces, en general, nosotros, como veis, cuando tenemos x elevado a algo, siempre vamos a multiplicar y a dividir por el exponente de aquí más 1. Y al final me va a quedar x elevado a un exponente más dividido por ese número. ¿Os acordáis cuando derivábamos que lo que hacíamos era el exponente por x elevado a 1 menos? Pues ahora al revés. Es x elevado a 1 más partido por el exponente. ¿Vale? Entonces, de aquí vamos a sacar cuáles son las integrales inmediatas. ¿Cuáles son las integrales inmediatas? Las integrales de las funciones elementales, ¿vale? Bueno, pues, por un lado, la integral de x elevado a n por diferencial de x es igual a x elevado a n más 1 partido por n más 1. La integral de 1 partido por x diferencial de x, bueno, para que una derivada me dé 1 partido por x, tengo que integrar el logaritmo neperiano de x, siempre más c. La integral de e elevado a x diferencial de x, para que una derivada me dé e elevado a x, tengo que derivar e elevado a x. La integral de a elevado a x diferencial de x, bueno, yo para integrar a elevado a x, cuando derivo a elevado a x, me da logaritmo neperiano de a elevado a x, de a por a elevado a x. Por lo tanto, aquí me faltaría que esto estuviera multiplicado por el logaritmo neperiano. Si hago la operación que he hecho antes, multiplico y divido por logaritmo neperiano, y uno de los logaritmos neperianos lo meto dentro multiplicando a elevado a x. Es decir, esto sería a elevado a x partido por el logaritmo neperiano de a más c. ¿Cuál sería la integral de el coseno de x? O sea, perdón, el seno de x. ¿Qué función tengo que derivar para que me dé seno de x? Pues la derivada del coseno es el menos seno. Por lo tanto, la integral del seno será el menos coseno de x para que al derivarlo me dé el seno. La integral del coseno de x, por la misma razón, será el seno de x, porque al integrar el seno de x me da el coseno, al derivar el seno de x me da el coseno de x. Y ahora la integral de 1 más tangente cuadrado de x por diferencial de x, la integral
de 1 partido por coseno cuadrado de x, diferencial de x, o la integral de secante cuadrado de x por diferencial de x, que es exactamente igual que 1 partido por coseno cuadrado. Esto es la tangente de x más c. Vale, eso serían inmediatas, cuando no tenemos nada más que seno de x, coseno de x, etc. Pero nosotros recordamos, cuando estudiamos las derivadas, que hay veces que derivamos, por ejemplo, vamos a derivar en vez de x al cuadrado, pues x al cubo menos 3x elevado a la cuarta. La derivada de esta función es 4 por x al cubo menos 3x elevado al cubo. Hemos derivado la potencia y ahora tenemos que multiplicar por la derivada de la función. Vale, entonces, si queremos integrar una función elevada a una potencia, x cubo menos 3x elevado al cubo, no podemos decir que esto es 3x cubo menos 3x elevado a la cuarta partido por 4, como hacíamos con la x sola. Bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer? O sea, ¿qué es lo que tiene que haber? Tenemos que buscar que ahí también esté presente la derivada de la función que hay dentro del paréntesis. De esa manera, si aquí multiplicamos por 4 y fuera sacamos un cuarto, ya tenemos la integral de esa función, ¿vale? O sea, que nosotros, para poder integrar una función elevada a una potencia, tenemos que tener f de x elevado a esa potencia y tener la derivada de f de x. Es decir, de aquí sacamos que la integral de f de x elevado a una potencia por la derivada de esa función es igual a, si nosotros ahora integramos esto, nos queda x cubo menos 3x elevado a la cuarta, es decir, f de x elevado a n más 1 partido por n más 1 más c. ¿Vale? De la misma manera, si nosotros integramos, en vez de 1 partido por x, integramos una función donde hay una función abajo, 1 más x cuadrado partido por 2, ¿vale? Pues fijaos, si yo derivo el logaritmo neperiano de x cuadrado más 2, es igual a la derivada de esta función partido por la función sin derivar. Por lo tanto, para integrar una función de tipo logaritmo, tengo que tener abajo la función y arriba lo que tengo que tener es su derivada. Si no, no la puedo integrar. Entonces arriba la derivada de x cuadrado más 2, que es 2x, por diferencial de x. Fijaos, si ya tengo esto tiene que ser igual, o sea, la integral de esto es el logaritmo neperiano de x cuadrado más 2. Es decir, cuando yo tenga una función en el denominador sin exponente, lo que tengo que buscar en el numerador es su derivada para poderlo integrar. Bien, de esta manera podemos poner aquí cuáles son las integrales inmediatas de las funciones elementales. ¿Vale? Las tenemos aquí puestas con x. Bueno, pues la integral de f de x en vez de x, f de x elevado a una potencia por f' de x, que hemos visto que necesitamos para poder integrar diferencial de x, es igual a f de x elevado a n más 1 partido por n más 1 más d. La integral, bueno, pues ahora en vez de 1 partido por x tenemos 1 partido por f de x, tenemos que tener f' de x arriba para que sea del tipo logarítmico. Y esto sería el logaritmo neperiano de f de x más c. La integral, si yo integro e elevado a x, pero
ahora lo que integro es e elevado a f de x. Para que sea la derivada de e elevado a f de x, tiene que estar multiplicado por f' de x. Y esto me da e elevado a f de x más c. Si yo integro a elevado a f de x, lo mismo, tiene que estar multiplicado por f' de x y por diferencial de x. Y esto me queda que es igual a elevado a f de x partido logaritmo neperiano de a más c. La integral del seno, pues integral del seno de f de x por f' de x será igual al menos coseno de f de x más c. La integral del coseno de f de x por f' de x, bueno, aquí diferencial de x es igual al seno de f de x más c. Y por último, la integral de 1 más la tangente cuadrado de f de x por diferencial de x, o la integral de 1 partido por el coseno cuadrado de f de x, o la integral de la secante cuadrado de f de x. Esto es la tangente de f de x. Y esas serían las integrales inmediatas, las que vamos a trabajar. Hay más, pero las que vamos a trabajar de momento. Ya veremos después si nos hace falta alguno más.